SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Cuando Nico González llegó a Manchester, tenía una papeleta muy complicada. Llegó hace un año a un equipo que parecía en destrucción, con viejas glorias del club, los Kevin De Bruyne o Gundogan, dejando muestras que su ciclo había terminado, que ya no podían ser los ejes vertebradores de aquel City. Un equipo que se deshacía como un azucarillo, que le costaba realmente mucho competir. A eso hay que añadir que el ritmo de la Premier le pasó un poco por encima. Lo reconoció el propio Nico en las primeras semanas. Y además había un tema posicional. Nico siempre ha bailado entre ser un 6, por decirlo así, por explicarlo, un medio centro puro, o ser un 8, un centrocampista con capacidad para soltarse y llegar. Guardiola le necesitaba haciendo de Rodri. Y Nico venía de ser lo contrario en Portugal, de ser un 8, de jugar en un centro del campo en el que el argentino Alan Varela sujetaba y él podía soltarse, estirar y tener peso en el área rival, donde por cierto le gusta bastante llegar, y decidiendo además, lo hizo así, Nico, partidos importantes. Y por si todo esto fuera poco, lo que venía a hacer era precisamente de Rodri. Todo el mundo, de una manera u otra, le iba a comparar con Rodri, con la mejor versión de Rodri, con el Rodri Balón de Oro, que fue el mejor centrocampista de la Eurocopa. Y por todo esto, los primeros meses de Nico en Manchester fueron duros. Pero él sabía que era un proceso. Lo decía en algunas entrevistas y el tiempo ha pasado y en ese proceso ha mejorado. El tiempo le ha dado la razón a Nico. El City ha mejorado y eso ha beneficiado a Nico, pero indudablemente también Nico también ha mejorado mucho y eso lo está notando de manera positiva el Manchester City. Nico juega más rápido, a pocos toques, dando muchísima fluidez al equipo. Gana más duelos, tiene mayor rigor posicional y olfato para robar balones en campo rival que le están sentando de maravilla al Manchester City. Y es verdad que ahora parece algo imposible que vaya al próximo Mundial. Ahí están en la pole position Rodri y Zubimendi, incluso Aleix García podría estar por delante, pero si hay un partido para ponerse en el escaparate, ese es un Real Madrid-Manchester City, que es lo que vamos a tener este miércoles. Esta semana vamos a hablar de Nico González y de su paso al frente con alguien que le conoce perfectamente, con Jordi Roura, que fue responsable de la cantera del Barça y durante tantos años trabajó con Nico. Vamos a tener mesa de análisis de la Champions con José David López y Miguel Ruiz, una crónica de la victoria del Inter Miami de Messi, bastante especial, evidentemente un guiño a UEFA Europa League, a la Conference y como siempre Paquillo Mariscal con lo mejor del fin de semana en un Play Fútbol que arrancamos ya. Es uno de los grandes cambios en el Manchester City de esta temporada, el papel, el buen rendimiento de Nico González en el centro del campo y por eso le queríamos dar relevancia y llevarlo a nuestra portada hoy en Play Fútbol y hablar de ese gran futbolista con alguien que le conoce perfectamente. Jordi Roura, ya lo sabéis, había estado en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, pero sobre todo ha estado muy vinculado muchos años a la cantera del Fútbol Club Barcelona, como coordinador del filial, en una etapa como scout, muchos años vinculado a la cantera del Barça y conoce perfectamente el proceder y todo lo que es la trayectoria de Nico González y ya nos está escuchando. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo de un futbolista que el año pasado no acabó de dar seguramente lo que el Manchester City esperaba, aunque es verdad que ayudó y acabó haciendo su papel para que el Manchester City se clasificara a la Champions. Y no sé si te sorprende el rendimiento del segundo año, sabiendo, Jordi, que está en una posición tan complicada como ser el sustituto del Balón de Oro, de Rodri. Bueno, yo creo que no me sorprende que este año esté dando el rendimiento que está dando, y también entiendo que el primer año, cuando un jugador llega a un equipo del nivel del Manchester City, pues necesita su periodo de adaptación, necesita conocer un poco, ya no tanto la idea, porque la idea de Pep él la conoce bastante, pero sí un poco adaptarse al club, a la ciudad, a todo, y esto requiere un tiempo, ¿no? Sobre todo, repito, cuando llegas a un equipo del nivel del Manchester City, ¿no? Yo creo que este año ya está dando un poco la verdadera medida de sus posibilidades, y es un jugador que si sigue teniendo confianza, si sigue teniendo minutos, yo creo que puede dar un rendimiento extraordinario al City, seguro. Es un futbolista que llegó al Barça muy jovencito, si no me corriges, era un niño cuando llega, no es el típico futbolista que fichan en juvenil, sino que ya toda por ejemplo, la etapa de cadete me parece que la hace en el Barça, ¿verdad? Sí, llegó de jovencito, y tuvo todas esas etapas en el fútbol formativo. Por Mm. eso te comentaba antes que un poco toda esta idea, todo este ADN un poco de la Masía, que un poco es el que traslada Pep, pues eso lo tiene bastante asumido, ¿no? Por tanto, yo creo que al final, te hablaba antes del periodo de adaptación al City, pero desde un punto de vista estrictamente futbolístico creo que tiene bastante asumido un poco la idea o la filosofía un poco de lo que quiere Pep, ¿no? En ese sentido, ha tenido años de formación y conoce perfectamente un poco la idiosincrasia de esta idea de fútbol, ¿no? De hecho, Guardiola a su llegada destacaba que en los entrenamientos ya podía ver claramente que estaba la Masía dentro de él como futbolista. Sobre todo lo hemos escuchado al principio, él hablaba de sus perfiles, del perfil corporal, de cómo se perfilaba para recibir, que todo eso hay jugadores que no lo tienen tan interiorizado, y él evidentemente lo tenía absolutamente asumido. Sí que es verdad, Jordi, que con Nico hubo un poco de debate con el tema de la posición, si no me corriges, porque él era un futbolista, y lo sigue siendo, con una llegada, el otro día marcó un golazo contra el Liverpool. Es un futbolista que cuando pisa el área lo hace para hacer daño, y lo hemos visto también en su etapa en el Porto, pero también le veíais las condiciones para ser mediocentro, para ser el jugador, vamos a decir, más posicional de ahí, de ese centro del campo. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo creo que eso en el fútbol formativo intentamos hasta un determinado momento no encasillar a la gente en posiciones, ¿no? Y que poco a poco vayan sacando sus cualidades y vayas viendo un poco dónde pueden desarrollar mejor su idea futbolística, ¿no? En el caso de Nico, a lo largo de toda su idea, en el fútbol formativo nuestro, había jugado muchas veces de interior, es verdad, porque tiene muchísima llegada. Y también había jugado de pivote, ¿no? Había alternado bastante estas posiciones, porque es un jugador, repito, que tiene muchísima llegada, como bien has dicho tú, tiene gol, pero además es capaz de mantener la posición, de jugar muy rápido al fútbol, de jugar con muy pocos toques, y eso le da una variedad en el juego extraordinaria, ¿no? Encima, lógicamente, ha ido creciendo, y en este momento, pues encima tiene un físico privilegiado, ¿no? Es un chico alto, fuerte, y en este sentido yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene, y es una de las opciones que seguramente Pep valora, ¿no? Esa posibilidad de poder jugar en las dos posiciones, ¿no? En función de las necesidades que tenga el equipo, ¿no? Pero es verdad que ya en toda su fase formativa había alternado un poco esas posiciones, ¿no? A mí me pasa siempre con este tipo de jugadores que se pueden adaptar a la posición de mediocentro y de interior, que me cuesta tanto siempre encontrar a mediocentros buenos de verdad, que el que veo que puede jugar ahí y hacerlo realmente bien, me tiro siempre porque priorice, ¿no?, esa posición de mediocentro, aunque es verdad que la llegada que tiene Nico es tremenda. No sé también en ese sentido si le verías jugando con Rodri. Hemos visto este año a Guardiola ser un poquito más práctico en momentos en los que el equipo podía sufrir un poquito más. Bueno, de hecho le ha juntado a Rodri y a Reinders muchas veces, que Reinders es un perfil, a pesar de ser muy ofensivo, es un jugador así un poquito más físico, pero podría jugar perfectamente cuando esté bien Rodri, en Rodri y Nico González juntos. No sé cómo lo ves.
Bueno, de entrada la idea de Pep siempre ha sido históricamente jugar con un pivote, ¿no? Habitualmente, entonces a veces en fase ofensiva, en el caso de Jones, un central que se incorpora al medio campo, ¿no? Pero básicamente jugando con un pivote, ¿no? Pero es cierto que últimamente también en según qué momentos, en según qué partidos, en según qué fase del juego, ha optado por juntar a los pivotes, ¿no? Y en ese sentido, cuando él lo crea conveniente, pues me parece una pareja de pivotes realmente maravillosa, ¿no? Si puedes juntar a Rodri y a Nico, me parecen dos de los mejores pivotes que puede haber en estos momentos, ¿no? Sin duda, ¿no? Entonces, cuando se dé esa circunstancia, veo perfectamente claro que puedan jugar. Además, con la posibilidad, repito, de que en un momento determinado también ese pivote en determinadas jugadas tenga llegada al área, ¿no? Y Claro. eso, claro, te da una versatilidad en el juego francamente envidiable, ¿no? En el Barça, por diferentes razones, no acabó de asentarse en el primer equipo. Primero hay una cesión al Valencia y luego un traspaso al Porto, que no sé cómo crees que le ha ayudado a nivel futbolístico. Él lo destaca también siempre mucho. Destaca lo que aprendió en la Masía, destaca lo que ha aprendido con Guardiola en este último año, pero destaca también el cuajo que le dio, sobre todo a nivel competitivo, estar jugando en Portugal. Bueno, al final asentarse en el primer equipo depende de muchas circunstancias, de muchos factores. Seguramente si hubiera aparecido en estos 2 últimos años habría tenido más opciones, ¿no? De las que tuvo en su momento, porque depende a veces de la plantilla, de la composición de la plantilla, del entrenador, de muchos factores, ¿no? Por lo que sea, pues no acabó de asentarse y sin duda el hecho de estas cesiones que ha tenido en Valencia y en el Oporto le han hecho crecer muchísimo, ¿no? Creces como persona, como jugador, ves otra tipología de fútbol, ves otra idea futbolística seguramente, y eso crece, ¿no? Te hace crecer, ¿no? Y al final es lo que hace que alcances el nivel que tienes y que te lleva al City, ¿no? Yo creo que en el City, repito, como te decía antes, se ha vuelto a reencontrar un poco con esa idea eh, que ha tenido en toda su etapa formativa, y eso sin duda creo yo que con Pep le va a beneficiar muchísimo, ¿no? Pero al final un jugador para llegar a la élite, a un gran equipo, pues tiene que pasar sus momentos, tiene que pasar sus momentos de formación, sus procesos de cambio. Los ha pasado con nota y creo que le ha ayudado a crecer, ¿no? Y ahora está en una fase, creo yo, de crecimiento y de asentarse en un gran equipo, ¿no? ¿Crees que el Barça tuvo poca paciencia o, dicho de otra manera, le verías volviendo al Barça en algún momento? Bueno, ¿por qué no? Esto nunca haya ocurrido con muchos otros jugadores, ¿no? Depende otra vez de las circunstancias, del momento, de la situación económica del club. Bueno, en su momento, te repito, uno puede decir, hostia, pues tuviera un poco paciencia. Pues ahora no recuerdo exactamente el contexto, pero, Sí. pero es verdad, es que depende de muchas cosas, de la composición de la plantilla, del entrenador que en ese momento, pues ya sabes que cada uno tiene su, el Nico tampoco es el mismo jugador ahora que el que era antes, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que al final cada uno tiene su recorrido, su carrera. Nico ha tenido que salir y lo ha hecho, y eso, repito, creo que ha sido fantástico para él, ha crecido y se ha formado, y repito, ahora está en un momento, creo que muy bueno, y sobre todo, y lo que es más importante para mí, ¿no? Con muchas opciones de seguir creciendo y mejorando. Y volver al Barça, ¿por qué no? Pero ya está en un grandísimo equipo, ¿eh? Luego ya veremos, ¿eh? Mm. Eso Eh, no es fácil. claro, te iba a cerrar hablando de la selección española. No es nada fácil hacerse un hueco. Fíjate que está Zubimendi, que si no es el mejor mediocentro del momento, al menos a mí me lo parece. Está Aleix García jugando a un nivel con el Leverkusen también impresionante. Si nos vamos ya a posición de interiores, que ya hemos dicho antes que podría jugar ahí, bueno, tiene jugadores, ya no hace falta hablar de Pedri, pero también Fabián, Miquel Merino. Es que es impresionante el nivel que tiene España ahí. Nunca se sabe, pero la puerta de la selección, más siendo Luis de la Fuente un entrenador buenísimo, pero de ideas así bastante fijas y preconcebidas, esa puerta, abrirla de cara al Mundial no va a ser fácil, entiendo. Bueno, la realidad es que primero España está jugando a un nivel superlativo, ¿no? Está jugando francamente bien. El seleccionador ha conseguido un bloque estable, compacto, y bueno, y como todos los entrenadores, pues tiene un bloque, ¿no? Dicho esto, también es verdad que poco a poco han ido entrando jugadores, y el fútbol, tú sabes perfectamente que en pocos días las situaciones cambian, ¿no? Esperemos que no, pero nunca sabes. A veces por desgracia, hay lesiones, hay cambios, hay estados de forma, y en estos momentos, si Nico sigue con esa progresión, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se puede dar la circunstancia de que de aquí al Mundial su evolución siga buena, se den las circunstancias, el entrenador, yo qué sé, pueden darse muchas cosas, y desde luego por nivel
a pesar del nivelazo que tiene España, por nivel, pues Nico podría estar perfectamente, como no. Jordi, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol. Suerte con tus proyectos, con lo que vayas haciendo en los próximos tiempos y gracias por estar en el programa otra vez. Un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Vamos allá, jornada 6 de la Champions, esta ya puede empezar a ser muy decisiva. De hecho, lo son todas, pero en esta se le puede ver ya la cara a la mayoría si se van a clasificar, si no, si tienen pinta de top 8. Bueno, al final de todo iremos, a pesar de que hemos dedicado la portada precisamente a ese Real Madrid-Manchester City, hablando de Nico con Jordi Roura, iremos al final al análisis de ese Real Madrid-Manchester City. Vamos a empezar con los partidos del martes. Recordamos, los partidos de los españoles son Barça-Eintracht de Frankfurt a las 9 de la noche. Ese mismo martes el Atlético va a visitar al PSV Eindhoven. Y para la jornada del miércoles tenemos el Villarreal-Copenhague en la Cerámica, partido que se adelanta a las 7 menos cuarto, y dos partidazos a partir de las 9 de la noche para los españoles, el Athletic Club Paris Saint-Germain y, como decía, el Real Madrid-Manchester City. Saludo ya a un habitual de esto, como es el gran José David López. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Y por ahí anda, esta semana le hemos dado fiesta, vamos a decir, a Aritz Gabilondo. Bueno, fiesta de la tertulia. Está pegando él. Eso iba a decir, fiesta de la tertulia, porque lo que ha estado descubriendo en la final de la Major League Soccer en Florida, con esa primera Major League Soccer para Leo Messi, y luego vamos a escuchar a Aritz Gabilondo aquí en Play Fútbol. Pero tiene un sustituto de lujo. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel. Muy buenas, compañeros. Pues un gustazo estar por aquí con vosotros, como siempre, pero por supuesto para sustituir a un grande como es Aritz, que se lo habrá pasado, pero de lujo, además. Vamos a respetar las tradiciones. Repasamos siempre aquí al principio lo que han hecho nuestros equipos este fin de semana. Creo sinceramente que salgo ganando yo, que le hemos metido un 1-3 hoy al Deportivo de La Coruña. Sí, parecíamos la Brasil del 70. Qué partido ha hecho Castellón, qué cosa, qué 3 puntos, madre mía. Impresionante partido. David, casi mejor ni lo nombro, ¿no? Betis 3, Barça 5, Nada, fíjate, con decirte que estaba viendo otras cosas porque me pilló de viaje de vuelta de la radio y cuando llegué ya vi cómo iban cuando llegué a casa y dije, bueno, vi los 10 últimos minutos por decoro, pero sí, semana mala para los béticos. Oye, Miguel, ni tan mal, 1-4 al Huesca, síntomas de mejoría del equipo, poquito a poquito. Muy poquito a poquito, pero sí que tengo que decir que me gustó el Valladolid, tío. Me gustó el Valladolid. Y eso no es fácil de decir. Eso no es fácil de decir porque llevábamos unas semanas terribles. Lo del marcador, un 1-4 fuera de casa, la sensación es muy buena, ¿no? La cosa es esa, ¿no? Que no se hayan quedado todos los goles allí en Huesca, porque es importante para el resto de la temporada que sigamos este cauce. Vamos ya al análisis de la jornada, luego repasaremos el resto de partidos, pero empezamos con el análisis de los españoles. Vamos a empezar con el Barça-Eintracht de Frankfurt, pero como os decía, primero vamos a hacer una medio quinielita de lo que le queda al Barça. El Barça juega contra el Eintracht en casa esta jornada y luego tiene Slavia-Barça y Barça-Copenhague. En la clasificación ahora mismo el Barça está fuera del top 8, no solo eso, fuera del top 16, que tiene beneficios de cara a ese partido, esos eliminatorias de 16avos. El Barça es 18º con 7 puntos. Insisto, está a un punto de lo que sería entrar en el top 16 y ahora mismo a 3 de lo que sería entrar en el top 8. Dos preguntas que os voy a tirar justo al final de este análisis, para que os vayáis pensando. Primero, si entra en el top 8... y una un poquito más realista, si entra en el top 16. Pero vamos primero al análisis futbolístico. Lo primero que hay que decir, David, es que se va a enfrentar a un Eintracht que viene de encajar 6 goles contra el Leipzig, que en la Champions ha encajado 14 goles y es el segundo más goleado, pero es que en Bundesliga ha recibido 29 goles, es el equipo más goleado de toda la liga alemana. David. Sí, es un equipo que, bueno, lo dijimos a principio de temporada, que Thomas Müller es muy suicida, entiéndase esto por jugar con línea adelantadísima y estar siempre presionando muy alto, con lo cual, como no tiene
digamos, un depredador de centro del campo que abarque muchísimos metros y que rompa, digamos, la dinámica de un equipo que va solo con vocación ofensiva, pues al final significa suicidio porque acaba sufriendo mucho más de lo que te da. Cuando le ha salido muy bien en el inicio de temporada, con piernas frescas, con una valentía extra, con 3-4 jugadores en un buen momento de forma, de alguna manera utilizando ese trampolín que siempre es el Frankfurt, pues evidentemente eso se ha reflejado con resultados que llamaban la atención por lo bien que había arrancado el equipo. Pero como es un equipo que depende absolutamente de esa capacidad de definir o de alguna manera ser mucho más contundente en su propia área, cuando eso no lo tiene, pues acaba recibiendo goleadas. Y es que ya le ha pasado muchísimo en esta temporada. Es decir, ha recibido 6 goles del Leipzig, pero ya se ha llevado algunas también en Champions, y es un equipo que en ese sentido es súper disfrutón para ver, pero como seas hincha del Eintracht Frankfurt, va a haber días que vas a disfrutar muchísimo y otro que te pasa que te tira de los pelos tremendamente, por decirlo de una manera súper popular. A mí me suele gustar, es decir, yo si tengo que elegir una identidad muy férrea para mi equipo, prefiero una actitud así, la del Eintracht, que de muchos otros de los cuales no voy a decir ahora nombres, que son mucho más, que quizás obtienen mejores resultados, pero te lleva por un camino que ofrece muy poco como propuesta. Así que evidentemente es divertido ver, pero es la víctima propicia para un Barcelona que va al alza, que va creciendo y que además el Eintracht Frankfurt fuera de casa baja muchísimo, pero muchísimo. No sé qué tipo de guión de partido esperas. Yo, al ser un equipo tan abierto, y el Barça también es un equipo que recibe ocasiones bastante a menudo, Miguel, yo espero un partido abierto, claro, es un partido abierto contra el Barça en el que está Lamine, puede estar Lewandowski, si no estará Ferran, que está en absoluta racha goleadora. Creo que es un tipo de partido en el que nos vamos a divertir, que vamos a ver muchas ocasiones. Como decía David, doy favorito al Barça, pero que es verdad que el Barça necesita ya un buen resultado. Y me quería acordar del nombre de Can Uzun, que coincidiendo con su baja están llegando también los peores resultados del Eintracht de Frankfurt. Es un jugador jovencísimo, quiero decir, no lo que le pasa al Eintracht de Frankfurt no se va a solucionar solo con el regreso de Can Uzun, que este fin de semana ya estaba en la convocatoria, pero sí que creo que ese inicio del turco alemán en el arranque de temporada con 5 goles y 4 asistencias, la ausencia de Can Uzun le está sentando bastante mal al equipo alemán, ¿eh? Sí, yo creo que es más importante de lo que puede parecer. Yo creo que en cualquier circunstancia, ¿no? Un equipo como el Eintracht, además, yo creo que lo ha descrito muy bien David, y la realidad es esa. Es un equipo caótico, es un equipo que sufre mucho en defensa, que tiene muchas complicaciones a veces incluso para dominar los partidos, incluso por delante del marcador, pero Can Uzun era un jugador que te daba muchas cosas, que te ordenaba mucho entre líneas, que era un jugador que te daba siempre soluciones, un futbolista que no se escondía, que siempre quería balón, y eso yo creo que al Eintracht, sobre todo cuando atacaba, sobre todo cuando tenía ese paso hacia adelante, y sobre todo ante un equipo como el FC Barcelona, que también deja muchos huecos, le podría haber sido de mucha ayuda. Yo creo que la sensación y sobre todo esa propuesta, ¿no?, en la que yo creo que puede entrar Can Uzun, aunque sean unos minutos, da la sensación de que en Champions puede ser muy importante ante un equipo como el Barça, que a pesar de que está teniendo muy buenos resultados, le hemos visto mucho más dubitativo en defensa de lo que venía siendo costumbre, sobre todo el año pasado. Para que no haya tanto correcalles, yo creo que una de las medidas que ha tomado últimamente Hansi Flick es la de meter a Eric en el centro del campo, que hay que decirlo todo, contra el Chelsea salió fatal. O sea, el partido de Eric en Stamford Bridge fue, entre unas cosas y otras, bastante flojo. Creo que es una medida la de jugar con Eric y Pedri que le puede llegar a funcionar, y no creo que tenga continuidad precisamente en este tipo de partido, pero lo de Lamine de media punta a mí no me disgustó. Creo que provocó muchas cosas en el Betis que supuso que el Barça tuviera muchas ventajas en muchos movimientos en el terreno de juego, pero yo creo que este es un partido ya para sota, caballo y rey, a excepción de lo que pueda pasar entre Frenkie y Eric en esa posición de medio centro defensivo. Vamos ya con la quinielita. No sé quién crees que hace el Barça en estas 3 jornadas, David. Slavia y Copenhague para cerrar, y en esta jornada contra el Eintracht, si crees que entra al top 16, al top 8 o solo al top 24. O a ninguno, teniendo en cuenta que está a 3 puntos ahora mismo de meterse entre los 8 primeros, y teniendo en cuenta el calendario que acabas de decir, pues para mí se mete entre los 8 primeros.
Se mete entre los 8 primeros. ¡Buah! Sí, porque me parece que le da margen de maniobrabilidad todavía y son 3 rivales que yo considero que va a ganar los 3 partidos. Vaya. Yo creo que es entre el 8 y el 16, que se mete entre 8 y 16 y por tanto que juega esos 16avos, pero la vuelta en casa. ¿Tu veredicto, Miguel? Yo tengo la sensación de que se va a quedar fuera de los 8 primeros. Tengo la sensación de que primero van a fallar poco los que están arriba y creo que en algún momento puede que el Barça coge algún empatito, igual sí que le sacan. Es verdad que lo que le queda no creo que sea un horizonte muy complicado, pero sí que tengo la sensación de que se pueden dejar algo. Veremos qué es lo que pasa. Es el veredicto que tenemos para el Barça. Uno le ve en el top 8, David, y tanto Miguel como yo le vemos entre el 8 y el 16. PSV Atlético de Madrid. Ganó el PSV en su jornada, ganó al Heerenveen por 0-2 y perdió el Atlético en la visita a San Mamés. Luego os preguntaré por el veredicto para el Atlético de Madrid, el vaticinio. Además de ese PSV Atlético, hay un Galatasaray Atlético de Madrid y para cerrar el Atlético Bodo Glimt. El Atlético es 12º clasificado y tiene todavía bastantes opciones de meterse. Está a un punto tan solo del top 8. David, empezando por el PSV, es verdad que se la pegó y de qué manera en el arranque de la Champions contra Unión Saint-Gilloise, que le ganó en Países Bajos, que fue un resultado además con goleada muy, muy llamativo. Pero el equipo se ha rehecho en Liga Neerlandesa, donde es líder. Está 15º con 8 puntos en la clasificación, todavía con opciones incluso de meterse en el top 8. Y bueno, un equipo que viene funcionando realmente muy bien, con especialmente Gustil y Saibari jugando a muy buen nivel esta temporada, ¿eh? Sí, digamos que se le han ido cayendo cromos ofensivos, porque hace algunas ya jornadas que Perisic lamentablemente se ha caído, no viene jugando los últimos partidos, Plea prácticamente tampoco ha tenido presencia, Van Bommel ya sabemos que también tiene una lesión de rodilla de alguna manera larga, con lo cual seguramente 3 de los que podrían ser perfectamente los 3 utilizados arriba en el inicio de temporada en los planes de Bosz, pues de repente se han convertido todo lo contrario y está tirando de Man del rumano, que ya nos gustaba cuando le vimos en los principios con aquella generación rumana que hace algún tiempo estuvo en la sub-21. Pepi, que es verdad que a mí nunca me ha parecido demasiado, pero es un jugador que para lo que representa el tener un referente, un jugador que te fije centrales y que además en un contexto de fútbol holandés siempre muy abierto, pues siempre tiene esa capacidad de maniobrar y acaba encontrando espacios, que es lo que mejor le va. Y para mí el mejor de los 3 de arriba es que es Saibari, que este sí que me parece que está en el año especial, en el año en el que está explotando, el año en el que le vamos a colocar además en el Mundial con Marruecos. Me parece que es un jugador diferente en ese sentido, que sabe que está en una temporada muy buena. Lo de Gustin me cabrea porque en el Feyenoord prácticamente no hizo nada y ahora en el PSV pues está saliendo, muy típico, algo que suele pasar. Sí. Es un gran llegador, segunda línea, la verdad que es un jugador que en ese sentido interpreta bien, pero a mí es un PSV que me parece que en la Eredivisie va a ganar por falta de competitividad, falta de competencia, mejor dicho, y en la Champions está siendo tan irregular que es capaz de asustar a cualquiera, pero también demuestra algunos días la realidad de la situación que tiene en plantilla, que no puede competir a primerísimo nivel con equipos Champions. Por eso me llamó la atención que supiera pescar también en la duda de Liverpool en el último partido. Es verdad que fuera de casa ha sido un equipo que es bastante más débil, por eso a mí me sorprendía muchísimo que en Champions diera ese do de pecho, porque una cosa es aprovechar que un equipo está mal y otra cosa meterle 4, pero es verdad que es un equipo tan imprevisible que me espero cualquier cosa, porque precisamente también por la incapacidad que tienen sobre todo para defender área, este tipo de equipos sufren mucho en ese sentido y a mí me parece que es el salto que le falta para dar. Si es capaz de lograr un buen resultado, es que se va a meter. Al final, entre los por lo menos yo, sin tenerle en mis quinielas, parece que se va a meter. Y viene creciendo Jarek, Jarek Gasiorowski, el Cervalla, poco a poco, además esos casi 2 metros los está utilizando bien, siendo uno de los jugadores que más despeja en la Champions. Hablábamos de Gustil y de Saibari, estamos hablando de 10 goles y una asistencia en lo que va de temporada Gustil, 8 goles y 3 asistencias Saibari, que los ha utilizado muchas veces casi como un doble falso 9. Un día tenemos que hacer casi un especial en Play Fútbol con la cantidad de jugadores que tiene Marruecos para los 3 cuartos, para jugar en 3 cuartos, sí. Porque Saibari es 1,
Ben Seguir, tiene a Bilal El Kanous, evidentemente Abde, que está haciendo una gran temporada en el Betis. Bueno, y los que no han elegido jugar, jugar con Marruecos. Y los que no juegan ahí, pero pueden jugar ahí. Es que realmente son posiciones muy convertibles y que prácticamente pues está ubicando donde mejor pueden sacar su talento, pero realmente en esa zona pueden jugar unos cuantos. Sí. Te iba a preguntar, Miguel, por el momento para el Atlético, no voy a decir complicado, pero sí importante. Es decir, había 2 partidos en 2 de los campos a priori más complicados de primera. Y 2 derrotas. Y lo peor es que, bueno, contra el Barça es verdad que hubo algún tramo justo al final que parecía que lo podían empatar, pero no lo consiguieron. Contra el Athletic también generaron, yo creo, en algún momento para ir 0-1 en el marcador, pero tampoco convirtieron. No está Julián en su momento de más confianza en el equipo, no solo él, obviamente. Y luego la baja de Baena, que me parece que estaba siendo el jugador del momento en este tramo de la temporada para el Athletic. Sí, les estaba haciendo jugar. Yo creo que Baena estaba entrando muy bien, sobre todo en la cabeza de Simeone, cómo ubicarle en el sistema. Me estaba recordando mucho también al papel que tuvo dentro del Villarreal de Marcelino, un jugador que podía partir desde la banda, pero que luego iba a tener mucho protagonismo por dentro. Y eso lo estábamos viendo ya en Atlético de Madrid. Creo que estaba ordenando muy bien a los jugadores, que estaba cuajando bastante bien con Julián, a pesar, como tú bien dices, de que Julián no está en su mejor momento, no está siendo tan importante, sobre todo en esos últimos metros, que es un jugador que siempre le había dado mucho al Atlético de Madrid. Y sí, fíjate, a mí sobre todo me sorprendió este último partido contra el Athletic Club. El Athletic Club no venía bien, ya veníamos hablando ya a tiempo de ellos y de lo que está haciendo su temporada. La sensación es que, sobre todo la segunda parte, yo creo que el Atlético de Madrid tuvo más oportunidades de las que supo, sobre todo, pues generar esa posibilidad, ¿no? de poder como mínimo llevarse el empate. Pero fíjate, yo es que en el PSV les temo como un nublado. Yo creo que es un equipo que ya ha asustado a grandísimos equipos, más allá del Liverpool. Recordemos que además es que esta temporada está haciendo cosas muy, muy llamativas, y creo que este Atlético de Madrid llega en un momento de duda. Llega en un momento en el que estas 2 últimas derrotas en Liga yo creo que les ha puesto también un poco en la sensación de que las buenas sensaciones de las últimas semanas se han ido en 2 campos, yo creo que complejos o que les podía suscitar alguna complicación. Precisamente viajar ahora mismo a Eindhoven creo que no es el mejor momento, y ahora, precisamente no por la baja de Baena, creo que este Atlético de Madrid genera menos fútbol del que le hemos visto. Atlético de Madrid 12º con 9 puntos a 1 del top 8. La pregunta, David, ¿dónde crees que acaba el Atlético, que tiene PSV, Galatasaray en Estambul y acaba en casa contra el Bodo? Esta sí que es mucho más compleja, porque tienen que pasar bastantes más cosas, sobre todo porque me parece que los rivales que tiene, sin ser tampoco súper complejos, no le veo tan fiable ahora mismo el momento que atraviesa el Atlético de Madrid. Voy a decir que se queda del 12 al 16. Del 12 al 16. ¿Miguel? Sí, yo tiraría más por ahí. Yo creo que del 12 al 16 puede ser buena cosa, sobre todo porque creo que el viaje a Galatasaray tampoco va a ser bonito para ellos. Y es que yo creo que ese paso es fundamental. De hecho, es una de las citas que precisamente salva también el PSV Eindhoven, ¿eh? O sea que, ojito. Yo digo que se mete en el top 8. Porque creo que va a sacar 7 puntos de los 9 que quedan, que rasca un empate o contra PSV o contra Galatasaray, y los otros 2 los gana. Contra el Bodo, obviamente, en casa creo que va a ganar en la última. Sí. Y o a PSV o a Galata le gana, y creo que con 7, como tienen 9, con 16 yo creo que es posible que se acabe metiendo. Está solo con 2 goles de diferencia positiva, que es muy poquito para la posición en la que está, y eso le puede penalizar, pero mira, me la juego y voy a decir que hace top 8. Para el miércoles, Villarreal-Copenhague 18:45. El Villarreal tiene este Copenhague y luego tiene en casa contra el Ajax, es decir, ahora tiene 2 seguidos en casa bastante ganables, y eso sí va a cerrar contra el Leverkusen, un Villarreal que bueno, está en unos problemas en Champions tremendos, 34º con tan solo 1 punto. Es decir, es casi imposible que se pueda clasificar. Lo tiene que ganar todo y esperar. Prácticamente podemos decir que es eso, que es que necesita 9 puntos. El Copenhague, por cierto, perdió ayer en Liga, en casa, perdió 0-2 y sin hacer demasiada rotación tampoco. El Copenhague es 29º con 4 puntos.
un equipo, David, peligroso por fuera especialmente, con Jordan Larson, con Robert en la otra banda, Marcos López, el lateral, también especialmente en jugadas a balón parado, también es un futbolista bastante peligroso. Pero seamos sinceros, es verdad que es un Villarreal un poquito de dos caras, pero que si hace las cosas en la versión de liga del equipo de Marcelino, lo normal es que gane el partido. Sí, es un equipo que es verdad que Copenhague vive mucho de lo que pasa en el Parken, que es un estadio que para ellos es muy importante, porque es verdad que de alguna manera minimiza las incapacidades competitivas que va a tener a este nivel. Las camufla de alguna manera y creo que por eso, por lo menos cuando le ves de local, parece un equipo que tiene más de lo que realmente tiene. Su momento ahora mismo es lapidario, o sea, directamente podemos decir, Bruno, que es el peor momento a lo mejor en una década o así del Copenhague, porque estar tan lejos, ya sabe que no va a ganar la Liga, que le quedan apenas 5 jornadas y se va a quedar ya fuera de esa posibilidad, me parece algo increíble a estas alturas de temporada. Pero la realidad es que es un equipo que vive de 3 o 4 futbolistas que deberían haber dado un mayor nivel todavía, pero que más o menos le siguen dando cierta tranquilidad. Decías tú de López, digo yo portero Kotarski, más o menos cuando tiene el día, es un poco, no del todo fiable, pero cuando tiene el día es un jugador que te da cierto equilibrio, con Delaney en centro campo, Lerager, Larsson, tiene 4 o 5 jugadores que más o menos por la experiencia que ya han tenido en equipos élite, o por lo menos en partidos de este tipo, te asegura cierto equilibrio. Pero un partido de Champions de estos niveles al final siempre ha acabado por demostrar que no le da. Yo creo que Villarreal, sabiendo lo que se juega, está en ese punto ya no ni siquiera límite, es que verdaderamente ha pasado ya todas las previsiones optimistas ya pasaron y ya no es ni siquiera algo óptimo lo que tiene que pasar, sino que tiene que ser un poquito surrealista, con lo cual tampoco tiene mucho que perder, va a ir con todo y me parece que es el día para demostrar realmente si el Villarreal todavía cree o no. Si esta jornada no consigue ganar, me da la sensación de que además se va a dejar llevar, porque ya va a ver que no va a haber ninguna manera, con lo cual seguramente ya las 2 últimas jornadas de Villarreal van a ser muy débiles, así que casi diría que por la competitividad que necesitamos de Villarreal todos los demás de equipos españoles para aquello de tener el año que viene otro equipo en Champions y tener un buen coeficiente UEFA, tiene que ganar. Eso sí, a mí me parece que el Villarreal sí que va a racionar y este es el partido para que lo haga. Sí, es curiosísimo, Miguel, porque el equipo se ha reforzado a conciencia para tener cada posición perfectamente doblada, pensando precisamente en la exigencia que tienen el otoño especialmente, partido miércoles-domingo, es que no es fácil de gestionar eso y creo que sobre todo en el final de mercado se hace una plantilla, yo creo, muy a conciencia. No sé si decir que es mala suerte, porque es verdad que tú te ilusionas con precisamente esto, con poder participar en la Champions y hacerlo bien en la Champions, un equipo que además es semifinalista, que ha llegado a unas semifinales de la Champions con todo lo que eso implica. Pero claro, al mismo tiempo también te digo, lo que están haciendo en Liga es impresionante. O sea, es el equipo que más le está aguantando el ritmo al Barça prácticamente. Es que estamos hablando de estar en los números del Real Madrid en lo que llevamos de temporada, que eso no lo esperaba absolutamente nadie en Villarreal. Sí, yo creo que es precisamente que no les está dando, ¿no?, para sujetarlo absolutamente todo. Y eso yo creo que es algo muy natural. Decepcionante desde un punto de vista, porque yo creo que estar en Champions para el Villarreal sigue siendo un premio, sigue siendo algo que se ganan año a año. Llevamos viendo un Villarreal, yo creo, de construcción un par de años que está haciendo un buen papel y que precisamente este año, ¿no?, yo creo que coincidiendo precisamente con su mejor momento en Liga, haciendo muy buenos partidos, con un equipo que se ha sabido incluso transformar, ¿no?, con ciertas bajas, con ciertas dudas arriba, ha ido sacando jugadores como Gerard Moreno, que ya sabemos lo que es, lo que le ha dado al equipo, la identidad que le otorga precisamente en ataque. Creo que está sabiendo leer muy bien lo que tiene que hacer en Liga, pero no le está dando para poder sorprender en Champions. De hecho, es uno de los peores equipos de esta edición. A mí me sorprende profundamente, pero es algo que yo creo que tiene naturaleza precisamente en ese en dónde están poniendo, ¿no?, los huevos en la cesta, o en qué cesta están poniendo los huevos precisamente el Villarreal, mejor dicho, porque creo que lo que están haciendo en Liga es muy, pero que muy difícil y realmente
ya sabemos, ¿no?, que la Champions, incluso en campos en los que se pensaba que el Villarreal podía hacer más, nos ha terminado decepcionando. Este es un partido en el que yo creo que tienen que dar un puntito más, por algo que comentaba David, y estoy completamente de acuerdo. El Copenhague no solo está muy mal, sino que se hace muy, pero que muy fuerte del Parken. Quiero que me quede tiempo para todo lo que queda, que es un Athletic PSG y un Madrid City, ni más ni menos, así que con un sí o un no, yo digo que no se mete en el top 24 el Villarreal. David. Te voy a decir que sí, pero porque comento la Champions en la serie Villarreal, entonces necesito sí, que se metan y llevo toda la temporada apretando, así que sí, Bruno, sí. Encontraremos otros alicientes. Si no, Miguel. Yo digo que no, pero me duele, David, sí. Precisamente por eso. Vale. Para el tramo de las 9 de la noche hay un Athletic Club de Bilbao, Paris Saint-Germain. El PSG ganó 5-0 al Rennes. El Athletic viene con una enchufada, una inyección de moral tremenda después de ganarle al Atlético, y con un buen final de partido. Buen partido de Nico Williams. Me parece que es seguramente el mejor partido de la temporada para los de Ernesto Valverde, que tampoco era muy difícil. Además de ese Athletic PSG, va a cerrar con un Atalanta Athletic y un Athletic Club Sporting Club de Portugal. No tiene tres rivales fáciles, precisamente el Athletic, que está 27º con 4 puntos. El PSG, al que se va a enfrentar, llega de marcar 5 goles, recuperando bastantes jugadores. Vamos a ver si Dembélé está para ser titular. Jugó un partidazo contra el Rennes increíble, Kvaratskhelia. Y bueno, es un equipo que tiene un centro del campo que te domina, con Vitinha, con Joao Neves. Más allá de que le doy mucho mérito al Athletic y que creo que va a competir bien, David, a mí se me hace complicado pensar que el PSG no sea favorito claro a llevarse los 3 puntos. Sí, es verdad que en casa está siendo difícil de entender el Athletic, porque que fuera de casa a veces sea un equipo un poquito desplicente, un poco pasivo, pues a veces lo podemos llegar a ver, pero que San Mamés haya dejado también tan deficientes me parece que le hace ahora mismo imprevisible. Yo creo que ya sabe que en Champions no le ha dado el nivel que imaginaba, pero es verdad que para Athletic como identidad global, creo que un partido contra el PSG, actual campeón de Europa, que venga a tu casa, es un estímulo que creo que en la historia del Athletic, y fíjate que les tengo cariño, pues no ha pasado tantas veces. Es decir, es un contexto en el que muy poquitas veces se ha visto un partido de esta magnitud para el Athletic Club en casa, con lo cual yo creo que eso es un estímulo suficiente como para que seguramente saque una versión, por lo menos de inicio, mucho más ruda, mucho más agresiva, más de ir con mucha más determinación a los duelos, es decir, la versión hacer que el Athletic compita a nivel Champions, que es algo que hemos visto tampoco esta Champions, que por eso lo estamos viendo en esta actitud. Es verdad que el Paris Saint-Germain esta temporada parece un poquito más, no quiero decir irregular porque tampoco es eso, pero es quizá no tan enchufado todavía, como sabiendo gestionar muy bien cuándo va a ser el momento en el que tenga que acelerar. Esa es la sensación que me está dando a mí todos los días cuando los veo sus partidos. Es verdad que viene a hacer un gran partido, como decía, para Kvaratskhelia, es verdad que ya viene recuperando algunos jugadores, está probando a Safonov ahora de portero, vamos a ver qué pasa a largo plazo. Es verdad que hay que tener en cuenta que tiene problemas en la portería, sí, Chevalier, que tiene dudas también defensivas porque tiene muchísimas bajas en defensa con Hakimi, Beraldo también cuando ha aparecido, Zabarni tampoco está, es decir, que está un poco sobremanera encontrando soluciones Luis Enrique. Pero me parece que en una versión un poquito más light del Paris Saint-Germain y una versión necesito como sea ganar para vivir y encontrarme en una temporada que no me está sirviendo, pues quizá vemos la mejor versión del Athletic. Eso es lo que me quiero agarrar, sinceramente lo pienso. Yo creo que una de las claves puede estar en si el Athletic va a buscar arriba al PSG y si en ese ir a buscar arriba al PSG es eficaz, es eficiente y es capaz de o robar o al menos ensuciar la salida del PSG, que es muy complicado para la gente que no haya visto ni siquiera el resumen del PSG Rennes, que se ponga solo la salida de balón que hace el PSG cuando le está apretando el Rennes en la jugada del 1-0 de Kvaratskhelia. Sí. Es impresionante cómo sale jugando en esa acción el Paris Saint-Germain, y eso sin Hakimi y sin Nuno Mendes, que en esa faceta también son jugadores importantes. Está metiendo a Warren Zaïre-Emery de lateral diestro, sí. Que eso es una de las vías abiertas, aunque sea rápidamente, Miguel, porque claro, en el duelo directo contra Nico Williams, ese Nico contra un no especialista defensivo como es Warren Zaïre-Emery, que él es centrocampista, puede ser una ventana abierta para el Athletic.
Sí, es una de las oportunidades. Es verdad que ha tenido un poco de todo, Zaire Emery en esa posición. Cuando ha jugado el lateral derecho le hemos visto partidos muy buenos. Yo recuerdo el del Le Havre, si no me equivoco, que jugó también en banda derecha. Me gustó mucho su partido, creo que fue un partido muy completo, pero creo que contra el Tottenham, por ejemplo, bajó mucho rendimiento y tengo la sensación de que se esperaba más de él. Es ahí, ¿no?, donde puede estar quizá ese mérito que le podemos dar a Nico Williams y a esa mejoría que hemos visto contra el Atlético de Madrid. Yo no sé si les va a dar, porque creo que el Atlético me está dejando mucho, pero que mucho a deber, sobre todo por dentro. Pero si ese juego por bandas permite superar a laterales y permite precisamente incomodar salida, puede ser una oportunidad para el Atlético, precisamente por lo que comenta David también de un partido importante en San Mamés, que yo creo que tenían muchas ganas de algo de esto. El Athletic es 27º con 4 puntos. Está ahora mismo a 2 del top 24. Yo, me sabe mal, pero creo que no se clasifica entre los 24. Y dije que sí que se clasificaba al principio, pero tengo que corregirme. Miguel, ¿en un sí o un no? Yo estoy en el no. Vale. ¿Y tú, David? No. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Es verdad que el Madrid viene dejando bastante que desear por juego y por resultados en Liga, especialmente en los últimos encuentros, a excepción hecha de lo que ocurrió en San Mamés, que jugó un partidazo el Madrid, pero ayer volvió a caer 0-2 contra el Celta y reciben ni más ni menos que al Manchester City. Habríamos, y por ahí quiero empezar, David, luego iremos al veredicto también con el Madrid, pero hablando con Jordi Roura de la importancia de Nico, de Nico en el Manchester City, que yo lo comentaba al inicio del programa, para mí tiene una papeleta muy fastidiada, por no decir otra palabra, que es la de sustituir al que había sido hasta ahora mejor centrocampista del mundo, que es muy cierto que la primera temporada, que en los primeros meses en Manchester le costó un montón, pero que la adaptación ya está controlada y le está dando bastante fluidez, y para mí es una de las claves, más allá de que tiene otros nombres destacadísimos en esta temporada. No es ni el top 3 ni el top 5 seguramente de jugadores del Manchester City, pero al mismo tiempo te digo que me está pareciendo que que ha dado un paso al frente muy evidente y que su temporada está siendo muy buena. Y si nos ponemos a valorarlo desde el punto de vista global, para mí encuentro más la respuesta en eso. Es decir, Nico ha mejorado, pero todo lo que tiene alrededor también ha mejorado. Me da la sensación que todo lo que fichó el City el año pasado, en invierno, fue con prisa, con urgencia, porque sabían que a lo mejor iban a tener la sanción que luego no ha llegado todavía, y que además ahora en verano también ficharon muchísimo. Es decir, una regeneración tan global como la que estaba haciendo Guardiola con 10-12 fichajes, si nos sumamos todo lo que ha cambiado últimamente en el City, adaptarlo al punto competitivo, ultra competitivo que necesita el City, es decir, aspirar a todo, a ganar todos los días. Todo eso evidentemente se te hizo bola con un pésimo final de campaña el año pasado, aún así salvado por el tema Champions, y con un inicio de curso donde tenías que volver a meter ingredientes nuevos cuando todavía la receta del año pasado no te había dado tiempo a cerrarla de alguna manera. En la mezcla de todo esto hay varios jugadores que han mejorado una barbaridad en el último mes. De hecho, precisamente por eso el City ahora mismo ya está luchando directamente por la Premier, está vivo en todo, dando seguramente los 3-4 últimos mejores partidos en mucho tiempo y encontrando regularidad. Es decir, todo eso se explica desde el global, pero eso también ayuda, claro, a que Nico ahora de repente todo el marrón que tenía de tener que sustituir a Rodri, pues se ha convertido en una realidad. Ahora mismo es verdad que se ancla mejor, yo le veo sobre todo mucho más liberado. Se da la circunstancia siempre que cuando no estaba Rodri, hubo una época en la que además cuando volvía y se iba de nuevo, ¿no? Ahora ya sabemos que lleva otro mes y pico en el que no ha vuelto a poder jugar. Eso creo que otra vez a él le da la tranquilidad para saber que ahora mismo la posición es suya, que no hay ninguna duda de si lo merece o no, de si es ese mini Rodri o no. Es decir, ya no necesita ni siquiera que le piropen demasiado a su alrededor para hacerle sentir importante en el equipo, sino que él ya, a medida que ha ido funcionando el mecanismo colectivo, yo creo que se ha ido sintiendo muy cómodo. Y es que nunca dudamos de Nico. Yo creo que en el tema físico sí que hubo una época, yo que recuerdo haberle comentado con la Sub-21, que se quedó fuera de hace 2 Eurocopa Sub-21 por un tema físico que estaba fatal, que acaba de regresar de una lesión grave y demás. Y desde aquel Nico previo no habíamos visto uno como este. Es decir, ahora ya sí que se lo cree, ha vuelto a recuperar ese tono físico y creo que eso, a medida que el City ha ido ganando enteros, pues ha hecho que Nico también se haya soltado mucho más. Es una gran noticia, porque era un chico que aspiraba muchísimo, que le teníamos en algún momento perdido, que Guardiola nos ha hecho que le recuperemos. Esa es la realidad. Tiene grandes noticias también a nivel de la temporada que está firmando Haaland, a nivel de registros tremenda. Foden
vuelve a ser el del Manchester City campeón del triplete o algo parecido a nivel incluso de liderazgo, ya sin Kevin De Bruyne, cómo se echa el equipo a las espaldas. Marcó un golazo el otro día también para darle los 3 puntos al City en un partido que se le había complicado muchísimo. Cherki es un auténtico mago. Doku, es verdad que ahora no está en el mejor tramo, pero es un jugador con muchísimo desequilibrio. Y todo esto, Miguel, ante un Real Madrid que tiene la baja segura de Militao, de Alaba, de Carvajal y de Trent Alexander-Arnold. Parece bastante evidente que Hausen tampoco va a estar. A mí todo lo que no sea una defensa con Fede en el lateral derecho, Carreras en el lateral zurdo y Rüdiger y Asensio de pareja de centrales, me sorprendería bastante, porque Doku, meterle a Asensio el marrón de tener que parar a Doku cuando él no es lateral y que eso lleve además a Carreras ser lateral zurdo para hacer un invento de un Mendy o un Fran García en el lateral izquierdo, a mí me sorprendería bastante. No sé si me la compras y cómo ves tú también las posibilidades del Madrid y de su defensa de poder frenar a este Manchester City, que defensivamente puede seguir teniendo problemas, pero en ataque es un auténtico torbellino. Claro, ahí está un poco el tema. Yo creo que va a ser una defensa de mucho desequilibrio, sobre todo por confianza, ¿no? Pero yo creo que lo va a naturalizar todo lo que pueda Xabi Alonso. Yo creo que ahí va a estar un poco el tema. Yo creo que jugará por derecha Valverde seguro para intentar medirse con un poco más de solvencia precisamente a Doku, que está cambiando mucho su rol y que me gusta bastante lo que veo este año, sobre todo de Doku, un perfil un poquito más presente en el juego y no solo en el desequilibrio. Y precisamente por eso, ¿no? Yo creo que necesita un lateral el Real Madrid que defienda un poco en ese perfil. Álvaro Carreras, que ya sabemos que además es un jugador muy importante en la presión, cuando viene por dentro, cuando busca la espalda de Vinicius, intentar estar atento sobre todo al salto, y una pareja de centrales pues que va a ser de circunstancias una vez más. Es verdad que con la buena noticia de que Rüdiger ha aparecido de nuevo en los planes de Xabi Alonso y con un Asensio que ha crecido mucho en las últimas semanas, pero no deja de ser una defensa alejada, ¿no?, de lo que quería Xabi Alonso este año en el Real Madrid, y una defensa que veremos si es suficiente como para parar a este Manchester City y sobre todo a un Erling Braut Haaland pues que está intratable. En Liga ya son 15 goles, es una cosa bárbara, y lo que está haciendo en Champions, que lleva 5 también, es una cosa increíble, ¿no? Yo creo que este City es muy, muy potente a nivel ofensivo, es un equipo que además sabe dominar con balón, y eso obviamente le va a dar más oportunidades ante este Real Madrid, que quiere caos, y yo creo que el City va a intentar todo lo contrario. Me parece que ha sido muy inteligente Guardiola también. Luego le voy a pegar un palito también a Pep por una cosa que dijo este fin de semana, pero Guardiola sabe y tiene muy claro que Haaland, más allá de ser buenísimo en muchas cosas, cuando llega en carrera, cuando no tiene que estar falcado en el área, ahí te puede ganar el duelo también, porque es 1,95 m, pero cuando Haaland te llega corriendo, es absolutamente imparable. Potente, Claro, es que es absolutamente imparable. Entonces, ¿qué ha hecho el Manchester City? Correr un poquito más, o sea, no está renunciando a las acciones que tiene para poder correr, pues las está viendo con otra cara, aunque si el partido se le descontrola un poquito, le está haciendo ojitos a poder correr y a poder lanzar a Haaland en carrera, y eso me parece interesante. También creo que Guardiola, que criticó un poquito a Cherki por dar una asistencia de Rabona, dijo que la podía dar perfectamente porque él es ambidiestro con la zurda. Deja a los jugadores, Pep, ser felices. Si es feliz Cherki, claro, si es más feliz haciendo una Rabona. Estaría bueno. Claro, y nosotros más felices también. No, pero es que él se siente mejor jugando así. O sea, ya no se trata. Es que juega así, claro. Claro, pero es que Guardiola comparaba con Messi, pero ¿por qué hay que compararlo con Messi? Si Cherki nunca va a ser Messi. Si es que. Pero lo que habría que preguntarle a Guardiola es además si que Cherki no lo pretende. Por eso, claro. Es que ni le apetece, seguramente. Claro. Sí. Lo que habría que preguntarle a lo mejor a Guardiola es precisamente si Cherki no hubiera jugado como jugaba, se hubieran fijado en él. Claro. Porque esa es la cuestión. Yo creo que al final es la naturaleza del jugador. Sí, yo también creo que, a ver, Cherki es un prodigio a nivel técnico, a nivel creativo, y es verdad que, y supongo que, mira, haciendo un poco de psicólogo, o viéndolo como lo vería un psicólogo, yo creo que la declaración de Guardiola va más por ahí que otra cosa. Es decir, si Cherki es capaz de poner en la misma sintonía su mentalidad ganadora que su nivel técnico,
estamos hablando de un jugador que puede ser Balón de Oro. O sea, si le apetece realmente, estamos hablando de un jugador de ese nivel, David. Sí, lo tiene. Y Guardiola le está picando, le está diciendo, mira, no hace falta que hagas Rabona, lo que tienes que cambiar es tu mentalidad y tu hambre de ganar. Pero que yo creo que no lo vamos a tener nunca. Si quiere que Cherki haga estadísticas, o sea, ya no te digo ni lucidez. Si quiere que haga estadísticas, no lo va a hacer nunca. O sea, te puede hacer lucidez de todo lo que tú quieras, se puede inventar cualquier jugada de prodigio, un día se inventa un golazo de Rabona desde el centro del campo si quiere, y te podrá meter 5 penaltis de Panenka seguidos porque tiene esa actitud. O sea, todo eso te lo puedo hacer, pero no le vas a pedir estadísticas a largo plazo, ni que te vaya a durar físicamente 70 minutos de presión máxima para robar, activación tras eso, olvídate. Es que es un jugador muy particular, Claro, no, es que además no quiere serlo, es que claro, no le va a salir, no tiene la voluntad ni siquiera para querer serlo. Vamos a ver si el Madrid plantea ese partido más reactivo, con un centrocampo un poco más rocoso, como hizo por ejemplo contra el Athletic, y también intenta poner a correr a Vinicius y a Mbappé, que tendría bastante lógica. Me estoy quedando sin tiempo, haré yo el repaso ya sin Miguel y sin David de los partidos del resto de conjuntos, pero antes de liberaros, el mini marrón final. El Madrid tiene este partido contra el City, en casa otra vez 2 seguidos, por tanto, contra el Mónaco, y cierra contra el Benfica de Mourinho en Daluz. Es quinto con 12 puntos. David, ¿se mete en el top 8? Mira, de inicio iba a decir que solo si ganaba este partido, pero es verdad que los demás están muy mal. Mónaco está muy mal y Benfica probablemente cuando se tenga que enfrentar a ello va a estar eliminado ya, así que aunque pierda, se va a meter. Miguel. Sí, yo también opino más o menos lo mismo. Es que viendo al Benfica como está y sabiendo lo que le queda, veo difícil que caiga tanto el Real Madrid. Yo también creo que suma mínimo 6 y que podría rascar perfectamente un empate o incluso ganar el partido del Manchester City, pero creo que mínimo suma 6 y con 18 puntos está en el top 8 prácticamente seguro. Miguel, lo hemos disfrutado y disfruta tú también de la Champions esta semana. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, chicos. Lo mismo, David, buena semana y volvemos a hablar en breve. Un abrazo. Disfrutar la Champions, que no vuelve hasta el 20 de enero. Me faltaba decir los partidos de la Champions, como os decía, el martes 4:30 empieza. Si queréis ver Champions desde las 4:30 tenéis un Kairat Olympiacos. En el tramo 6:45 un solo partido, que es el Bayern Sporting Club de Portugal, y para el tramo de las 9, más allá de los partidos de Barça y Atlético, tenéis Mónaco Galatasaray, Atalanta Chelsea, ojo a ese Inter Liverpool, partidazo, y Unión Saint-Gilloise Marsella. Bueno, y el Tottenham Slavia de Praga, que me lo dejaba. Para el miércoles, en el horario 6:45, además del partido del Villarreal, el Karabakh Ajax. Y para el horario de las 9 de la noche, al margen de los partidos de Athletic Club y Real Madrid, hay un Leverkusen Newcastle, un Benfica Nápoles, un Borussia Dortmund Bodo Glimt, un Brujas Arsenal y un Juventus Pafos. Ahora sí, tiempo para la UEFA Europa League. Saludo ya a mi compañero, mi amigo Fernando Rodríguez, que me escucha en Madrid. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, una UEFA Europa League también con jornada muy decisiva. Mirando un poco la clasificación, te diría que, bueno, como grandes titulares, que el Aston Villa ya está muy recuperado y encaramado a clasificarse ya no solo en el top 8, sino seguramente también top 4. Que Betis y Celta, a pesar de alguna duda últimamente, pues tienen que remontar, pero no están mal situados. El Betis no le hace falta, de hecho, remontar. Y llama, eso sí, bastante la atención la posición del Feyenoord. Sí, a mí sobre todo, Bruno, mirando la clasificación, es que esa derrota del Midtjylland frente a la Roma en el Olímpico en la última jornada ha dejado una lucha por el top 8 que es preciosa. Es que hay un triple empate en la cabeza a 12 puntos entre Lyon, Midtjylland y Aston Villa, pero es que entre los 3 líderes y el Genk, que es el noveno, digamos el primero que queda fuera de los puestos de acceso directo a octavos, hay solo 2 puntos. Está todo muy abierto. La verdad es que además tenemos a Celta, Lille, Stuttgart, Vistoria Pilsen, Panathinaikos, Roma, todos esos. Hay un grupo de equipos ahí con 9 puntos, a
a uno del top 8, y ya lo dijimos la pasada jornada, que había equipos como el Stuttgart, la Roma, el Aston Villa, que ya venía en línea ascendente, el Bolonia, el Forest, que iban a intentar subir el ritmo de puntuación, y los 4 vienen de ganar, y ahora la duda está en si los Midtjylland, Friburgo, Ferencváros, Braga, estos equipos que están ahora metidos en el top 8, si son capaces de mantener un poco la regularidad que venían mostrando, porque si lo consiguen se nos viene una jornada unificada de infarto, porque es que hay equipos como el Bolonia o el Fenerbahce que ahora mismo son 18º y 20º con 8 puntos, que en función de lo que hagan esta jornada, para mí incluso todavía pueden soñar con meterse en este top 8. Totalmente. Vamos ya con los partidos de los españoles. El Betis visita al Dinamo de Zagreb. Siempre es bonito un partido en el Maksimir, un estadio mítico. Es partido adelantado en horario, o del primer turno, mejor dicho. Se juega a las 6:45, un Dinamo de Zagreb en el que están destacando jugadores como Kulenovic, el delantero, Arber Hoxha, el internacional por Albania. Bueno, un buen equipo, el Dinamo de Zagreb, pero es verdad que no está especialmente brillante en esta fase de clasificación. De hecho, está sufriendo bastante. Está 23º con 7 puntos, pero ahí sufriendo por meterse en el top 24. Tal cual, Bruno, pero es que yo, sin ser sencillo el partido, te diría que el Betis tiene una oportunidad muy buena en esta salida de mantener esta plaza de top 8 en la que se metió tras ganarle al Utrecht la jornada pasada. Es cierto que este Zagreb es un equipo muy, muy ganador en Croacia. Viene de empatar contra el Hajduk Split este fin de semana, con el que se está jugando la liga, pero en Europa últimamente le está costando mucho sacar resultados. Viene de encadenar un 0-3 con el Celta y un 4-0 con el Lille. Me parece que la línea del equipo de Kovačević es claramente de más a menos en esta Europa League, pero bueno, ya lo destacamos cuando en la previa del partido del Celta, que es un equipo que tiene a bastantes buenos futbolistas, pese a que en verano perdió a jugadores como Sušić o como Baturina. Creo que tú lo mencionabas ahora, a Kulenovic, al delantero. Belio también está haciendo bastantes goles. Tiene futbolistas jóvenes como Vidovic, como Cardoso Varela, futbolistas con experiencia, Benacer, Makena, Ljubicic, Hoxha, que también lo destacabas tú ahora. Mucho jugador español también, que podrá dar alguna pista sobre el Betis, pero más allá de eso, y pese a que son un equipo rocoso y acostumbrado a competir en su liga, competir y a pelear por títulos todos los años en Croacia, creo que está el Betis un escalón por encima, incluso pese a la derrota de este fin de semana con el Barça. Hay mucha diferencia entre el Barça y el Dinamo de Zagreb, y creo que ya vimos que recuperó Pellegrini piezas como Lo Celso este fin de semana. A ver qué pasa con Amrabat y con Bellerín, y yo creo que pese a no tener a Isco, por ahí si el Betis recupera algún efectivo y no se sale un poco del guión establecido, creo que tiene una oportunidad muy buena para afianzar esta plaza de top 8. Así es, literalmente. Y fíjate, los 2 goles en el tramo final contra el Barça, creo que a nivel anímico fueron muy importantes. Creo que al Barça le hicieron poco daño. Sí. Porque se sigue viendo como una gran actuación de los azulgrana por la reacción sobre todo al primer gol de Antony. En cambio, al Betis, un partido que parecía que podía salir incluso más trasquilado cuando iba 1-5 en el marcador, pues casi se metieron incluso en partido, y las sensaciones para acabar fueron otras absolutamente distintas, aunque es verdad que en defensa estuvo realmente mal y que tiene que corregir cosas Pellegrini de cara a ese partido en Croacia. El Celta va a jugar en casa contra el Bolonia con el subidón anímico que supone ganar en el Bernabéu, ganar por 0-2 ante un Bolonia que no pasó del empate contra la Lazio. No es mal resultado, sigue el Bolonia peleando ahí por las plazas europeas. Para mí hay un gran nombre en el conjunto italiano, más allá de su entrenador. Yo creo que podemos estar de acuerdo seguramente, Fer, que Vincenzo Italiano está haciendo un gran trabajo después de heredar ese banquillo de Thiago Motta, que no era ni mucho menos sencillo. Y luego en el campo el nombre para mí es Riccardo Orsolini, que es verdad que no hizo una gran jornada en este partido contra la Lazio, pero que para mí tiene la zurda más peligrosa del norte de Italia, o del centro norte de Italia, porque es un jugador que trazando esa diagonal desde la derecha es peligrosísimo. Es tal cual, Bruno, es que está haciendo un temporadón, y bueno, en general
estoy muy de acuerdo también contigo en destacar la labor de su entrenador de italiano, porque es que viene de perder a dos futbolistas muy importantes este verano, a Ndoye y Beukema, eran jugadores, digamos, claves, ¿no? En lo que era su esquema y el funcionamiento de su equipo la temporada pasada, pero es que está compitiendo muy bien en Serie A, y al contrario que me pasa con el Dinamo de Zagreb, sí que en Europa creo que va de menos a más. Creo que ahora mismo este Bolonia digamos que ha encontrado su ritmo competitivo también en Europa. Es cierto que con algún cambio respecto a lo que suele utilizar en Liga, porque al final, lo decías tú ahora, está metido de lleno en la lucha por las plazas Champions en la Serie A, con equipos como el Nápoles, Milan, Inter, en fin, Roma. Está haciendo un temporadón en Italia. Es que tiene jugadores que están dando un nivel muy bueno. A mí atrás me está gustando muchísimo la temporada de Lucumí, pero sobre todo de Juan Miranda, del español. Creo que está jugando a muy buen nivel. Tiene centrocampistas que creo que como Ferguson, como Sulemana, Freuler, que creo que se lo va a perder el partido contra el Celta por lesión, que creo que le dan muchísima solidez, y luego tiene jugadores de muchísimo talento del centro del campo hacia adelante. Tú destacabas a Orsolini, pero bueno, también está Benja Jiménez, Jonathan Rowe, él es de Marsella, Odgar, Cambiaghi, Bernardeschi, que también le aporta un poquito ese grado ya de veteranía, y creo que tiene tres delanteros que podrían jugar en la mitad de los equipos de esta Europa League, porque además de Santiago Castro, que a mí me parece un proyecto delantero buenísimo, me parece un proyecto de 9 brutal, creo que tanto Dalinga como el incombustible Immobile podrían jugar en muchísimos de los equipos que están compitiendo cada jueves en esta Europa League, y me parece un partido que es vital para el Celta, primero porque están muy cerca en la tabla, les separa a ambos un punto, y segundo porque creo que el que pierda de los dos, si esto no acaba en empate, se va a complicar mucho el top 8, porque yo al Celta lo veía muy claro antes de la jornada anterior. Lo veía como un serio candidato para meterse ahí, pero esa derrota con el Ludogorets se lo ha complicado un poco, y la realidad es que este Bolonia es muy buen equipo, pero claro, viniendo de dónde viene el Celta, aunque este año le está costando un pelín más embalaídos que fuera de casa, curiosamente, cualquiera dice ahora que el Celta no le va a ganar al Bolonia el jueves, no lo puedo decir. Totalmente, y bueno, el planteamiento de Giraldez fue muy inteligente, no permitiendo correr a Vinicius y a Mbappé, metiendo con balón a Mingueza por dentro. Eso hacía que Ilaix pudiera estar más en zona de tres cuartos, en la media punta, le dejaba toda la banda a Brian Zaragoza, que ahí sí, en la banda y no en la zona de media punta, Brian Zaragoza se siente mucho más cómodo. Me parece que más allá de polémicas, fue un planteamiento bastante inteligente de Giraldez, y al final le tocó la lotería y salió con 3 puntos. Sí. Y además el partido de Borja Iglesias también es para destacar el partido. Es una exhibición manual del delantero centro, lo de Borja Iglesias en el Bernabéu. Impresionante el partido de Borja Iglesias. En el tramo del 6:45, todos los partidos de Europa League este jueves: Midtjylland Gent, Utrecht Forest, Ferencváros Rangers, Dinamo de Zagreb Real Betis, Ludogorets PAOK, el Niza Braga, también en Austria el Sturm Estrella Roja, el Stuttgart Maccabi Tel Aviv, y en Suiza se va a jugar un Young Boys Lille. Para el tramo de las 9 de la noche, Basilea Aston Villa, el Celta Bolonia que citábamos, Celtic Roma, Porto Malmo, en Rumanía el FCSB Feyenoord, vamos a tener un Olympique de Lyon Go Ahead Eagles, el Panathinaikos de Benítez que recibe en casa al Victoria Pilsen, un interesante Friburgo-Salzburgo, y para cerrar un Brann Fenerbahce. Como siempre, buen trabajo, Fer, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, Bruno, abrazo. Antes de irnos con la Conference, este fin de semana ha pasado algo histórico en la Major League Soccer, y es que la ha ganado el Inter de Miami, y por tanto la ha ganado Leo Messi. Allí, presencialmente, ha estado Aritz Gabilondo, que ya os he dicho antes que no lo teníamos en el análisis de la Champions, en la mesa de análisis de la jornada 6 de la Champions, pero sí analizando con su columna de opinión de lo que ha vivido en Fort Lauderdale, lo que ha vivido viendo a Messi campeonar, y también a Jordi Alba y Sergio Busquets en el que era el último partido de las carreras de los dos jugadores españoles.
¿Qué tal, Bruno? Desde Miami, en las horas posteriores a esa noche histórica que creo que vivimos aquí en Florida, con el título de la MLS por parte de Inter Miami, una franquicia con solo 6 años de vida, que empezó como el sueño casi estrambótico de David Beckham y Jorge Mas de poder hacer un equipo campeón de todo, y en muy poco tiempo lo han logrado. Lo han logrado, evidentemente, a lomos de Leo Messi, que volvió a ser determinante con 2 asistencias, que ha marcado 35 goles esta temporada, 6 de ellos en playoff, y un partido también especial porque supuso el adiós de Jordi Alba y de Busquets, 2 leyendas del fútbol español que se marcharon haciendo lo que mejor saben, ¿no?, que es ganar títulos. Fue una fiesta muy bonita, es muy peculiar cómo se vive el fútbol en Fort Lauderdale, que es donde está el campo de Inter Miami. Prácticamente es una pequeña bombonera, y eso que es un estadio casi de plástico, porque las gradas son supletorias en la mayoría de los casos. De hecho, Inter Miami va a inaugurar su nuevo estadio en 3 meses, que va a ser un estadio impresionante, más cerca de lo que es Miami ciudad, y que va a tener un aforo casi superior a los 35.000 espectadores. Va a ser una fiesta aquello también, pero hasta entonces, bueno, pues en su coqueto estadio, ante un ambiente que parecía prácticamente como si fuera un partido de la Liga Argentina, con la gente muy volcada, con muchísima camiseta de Messi. Es espectacular lo que genera a nivel merchandising Messi, Inter Miami, con esa camiseta rosa, también con la segunda azul, todo el mundo con ella. No he visto en muchos clubes y en muchos estadios tanta proliferación de camisetas de un equipo cuando juega como local, y mucho menos de un solo futbolista, como es el caso de Messi. Pero bueno, todo salió bien, todo redondo. Messi campeón de la MLS, lo que supone también un hito para el soccer, yo creo, en Estados Unidos. Y para nosotros, para lo que es España, pues esa buena noticia también de que el final de sus trayectos de Jordi Alba y de Busquets vino acompañado de un título. Así que experiencia muy bonita aquí en Miami. Seguiremos contando los pasos de Leo Messi en la MLS, porque ha renovado, recordemos, por Inter Miami, así que va a continuar jugando aquí. Un abrazo, hasta luego. Y miramos también hacia la Conference League. Enseguida me fijaré un poquito, 4 datos importantes del Jagiellonia, el rival que va a tener el Rayo esta semana, este próximo jueves en la Conference, pero siempre nos trae historias chulas, historias interesantes de este torneo. Mauro Jiménez, nuestro compañero en Madrid. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Todo bien, todo bien. Uno de los equipos que está llamando la atención por su clasificación, por lo que está haciendo también en Liga Ucraniana, y por qué no decirlo, por que están conviviendo una de las zonas más duras de la guerra en Ucrania, es el Shakhtar, que está entrenado por Arda Turan, el Arda exjugador del Atlético y del Barça, que está probando suerte en los banquillos. Tuvo una experiencia en Turquía y ahora está entrenando a buen nivel en un Shakhtar que tiene bastante más talento en plantilla también de lo que la gente puede pensar, Mauro. Sí, la verdad que sí, Bruno, lo has introducido muy bien. Está Arda Turan, que viene de los banquillos, de hacerlo muy bien en Turquía, y pues apostaron por él en un momento bastante bajo para el club ucraniano, porque tengo aquí unos datos que, por ejemplo, el año pasado acabó el tercer lugar de la liga, que no pasa desde la 95-96, y tampoco pasó de esa fase Liga en Champions. Entonces era un momento bajo y apostaron por Arda Turan, y la verdad que está funcionando muy bien. El equipo está compitiendo en Conference, ahora mismo son los cuartos, con 9 puntos a falta de tan solo 2 jornadas. Han ganado 3 partidos y tan solo han perdido 1 ante el Legia Varsovia. Y pues la verdad que el equipo luego en Liga también está muy bien, es el primero, así que la verdad que le está funcionando muy bien, y sobre todo es un equipo muy protagonista, es un equipo que yo creo que sigue un poco esa línea que siempre ha tenido el Shakhtar Donetsk, ¿no?, de protagonista en su liga y luego ser un equipo divertido en Europa, y sobre todo juntando ese talento brasileño, ¿no, Bruno?, muy característico, con también el talento que hay en Ucrania. Pero es que el Shakhtar Donetsk, la verdad que funciona muy bien con Arda Turan, que pues la verdad que lo está abordando. Como ya estaba diciendo, a nivel internacional está funcionando muy bien. Les queda el partido ante el Hamrun Spartans y el Rijeka, y la verdad que pues ahora mismo yo creo que es uno de los grandes favoritos a pasar en ese top 8, que ya te coloca en esos octavos de final de la Conference. Un Arda Turan que estuvo con nuestros compañeros de las hace muy poco, y sobre todo habló un poco de su estilo, que es un estilo que a nivel defensivo se acerca más a Simeone,
pero que luego también esa influencia de Luis Enrique se nota mucho en sus equipos, lo quiso de alguna manera acercar a nuestros compañeros y la verdad que se ve muy claro. Y todo esto en un contexto, Bruno, lógicamente, como has comentado, de guerra, un contexto en el que muchos jugadores seguramente ucranianos hayan perdido algún familiar, sea muy complicado jugar de esta manera. Y bueno, pues el reto era muy difícil para el turco y la verdad que los tiene muy enchufados. Además, también hay que tener en cuenta que el equipo cuando va a jugar a Europa no juegan en su campo. Desde 2014 que no juegan en su campo como tal, pero además es que lo están jugando, por ejemplo, este año están jugando en Cracovia, en Polonia, pero otros años han jugado en Alemania, también han repetido en Polonia en otro sitio. Entonces es un papel muy complicado y realmente Arda Turán lo está haciendo muy bien, está consiguiendo que el equipo ucraniano esté muy enchufado. Tiene talento en el centro del campo, como Marlon Gómez, como Bondarenko, y luego además, pues por ejemplo, ha tenido la baja de Kevin, que ha ido al Fulham y lo está haciendo bastante bien. Pedazo de extremo, ¿eh? Todavía no se ha acabado de adaptar todavía en Craven Cottage, pero a mí es un extremo que me gusta mucho. Sí, ha dejado sobre todo detalles, no ha tenido todavía el protagonismo que yo creo que todos necesitamos de él, pero se nota que es una baja muy dolorosa y aún así, bueno, pues ha conseguido sacar talento, por ejemplo, también de Brasil. Han fichado a Kawhi Elias de Fluminense, que es el máximo goleador ahora mismo en Liga para el Shakhtar Donetsk. Y bueno, pues es que es un Arda Turán que está reflejando muy bien lo que quieren los banquillos y un poco, sobre todo eso, destacar que es en un contexto de guerra que es muy complicado y que realmente el equipo pues tiene esas dificultades de que hay lógicamente muchos ucranianos que están sufriendo y desde luego que es muy complicado. Arda Turán, que como ya he dicho, tuvo ese primer acercamiento a los banquillos en el Eliospor, que es un equipo de pequeño barrio de Estambul, al que subió a primera división por primera vez en la historia y que no solo lo mantuvo al año siguiente, sino que estuvo a punto de meterle en Europa, Bruno. Estuvo a un punto nada más de meterse en Europa. Entonces, sí es verdad que es una manera un poco de darle la confianza al Shakhtar Donetsk. Es un proyecto siempre complicado, muy exigente. Como ya he dicho antes, desde la 95-96 no bajaban del segundo puesto en Liga. Entonces es exigente, pero también yo creo que es una oportunidad para Arda Turán para empezar a brillar y, ¿por qué no?, en unos años aparecer en un gran banquillo. Entonces, este Shakhtar Donetsk de Arda Turán, que está brillando en Europa. Ahora mismo, por ejemplo, es el equipo con más posesión media de toda la conference. Entonces ahí nos indica un poco que es un equipo protagonista, que quiere hacer daño a través de los extremos y que, bueno, pues es muy divertido de ver, la verdad. Totalmente. Bruno. Nos apuntamos el nombre de Arda Turán en los banquillos. Sí. Ha apuntado Mauro a Kawhi Elias sobre todo, el jugador seguramente más destacado, tan solo 19 años. Yo apuntaría otro nombre. En las previas de UEFA Europa League que jugó y al final acabó cayendo, es verdad, el Shakhtar de Arda, destacaron Kevin, que era uno, y el otro era Alisson, jugador brasileño de 20 años, que lo firmó el Shakhtar procedente de Atlético Mineiro, pagó 14 millones de euros hace un año, justo en enero del 2024. Ahora está lesionado, tiene una fractura en el pie, pero es que en 5 partidos de clasificación de UEFA Europa League marcó 3 goles y dio 5 asistencias. Es internacional brasileño sub-20. Insisto, extremo, él es zurdo, jugaba sobre todo en banda derecha, ahí es donde más a gusto se le ve. Puede jugar en la media punta. A mí me parece un nombre a tener bien apuntadito, el de Alisson, el ex de Mineiro, Mauro. Sí, sobre todo es eso, sigue un poco esa línea continuista, porque en Shakhtar Donetsk siempre ha habido grandes talentos brasileños y la verdad que se está sacando muy bien, porque algunos podrían pensar que en un contexto de guerra, pues sí que es verdad que estos equipos como el Shakhtar Donetsk pues pueden ser un poco menos atractivos, porque al fin y al cabo el jugador brasileño a lo mejor no se quiere meter en ese contexto, pero la verdad es que está sacando grandes perlas y yo creo que algunos de estos los veremos brillando en Europa dentro de muy poquito. El Shakhtar es el equipo que firmó de Brasil a jugadores como Fernandinho, como Willian o como Douglas Costa. Veremos si llegan a ese nivel, que estamos hablando de palabras mayores. Son 3 jugadores de lo mejor que ha tenido, por ejemplo, la Premier en los últimos años. Y creo que es el camino que está trazando otra vez el Shakhtar, a pesar de todos los condicionantes y los problemas que tiene. Pues como siempre, un placer, Mauro. Hasta la próxima. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Chao, Bruno. Seguiremos contando historias de la Conference League con Mauro Jiménez. Una conference en la que el Rayo va a visitar al Jagiellonia, que viene de perder este fin de semana en su partido de la Liga Polaca. Destacable, bastante destacable que pierde, que no estén en la mejor racha ni mucho menos. Un equipo con bastante futbolista español en la plantilla, con los Alex Cantero, Jesús Imaz, con Sergio Lozano, con Alex Pozo. La verdad es que es un equipo que es cuarto clasificado a 2 puntos del Górnik Zabrze. Es verdad también que tiene 2 partidos menos, así que en condiciones normales pues podría ser líder. Es verdad que los 2 que están en medio tienen también un partido menos, que son Wisla Plock y el Rakow. Así que pendientes de ese Rayo que viene de perder contra el Español y que tiene que dar ese paso al frente también en Europa League. Yo creo que en condiciones normales lo va a pasar mal, sobre todo por el frío. Estamos hablando de temperaturas bajísimas, las que se esperan para el próximo jueves, y es un equipo siempre con bastante calor por parte de la grada, el Jagiellonia, y en ese sentido lo pueden pasar mal los de Íñigo Pérez, que no están firmando, es verdad, su temporada más brillante, un poquito más irregular que la pasada temporada los de el Barrio de Vallecas. Seguimos, en este caso, con lo mejor del fin de semana. Enseguida repaso los resultados más destacados, pero queríamos hablar del Leipzig, que Paquillo Mariscal ya nos habló del Leipzig a principio de temporada, una de sus apuestas, podemos decir, y como os he contado antes, le metió un 6-0 al Eintracht de Frankfurt. En lo mejor del fin de semana, nuestra sección, como siempre, con Paquillo Mariscal, nos ha dejado este mensaje destacando precisamente al Leipzig. Hola, Bruno. Pues sí, efectivamente tenía ganas de volver a hablar del Leipzig, que ya comentamos en verano cuando hicimos nuestra lista de outsiders, decepciones y tal, y yo tenía la espinita de que podían funcionar tantísimos jóvenes y están funcionando muy bien. Evidentemente todo ejemplificado en la figura de Diomandé, una de las apuestas de mercado, pues por lo que pagaron por él y por los condicionantes muy atrevidas, solo 19 añitos, después de un puñado de partidos en primera división con el Leganés, donde se le vieron muchísimas maneras, muchísimas hechuras, pero la verdad que fue una apuesta bastante atrevida, teniendo en cuenta que el Leipzig tenía que sustituir a un trío que había dado muchos frutos como Xavi Simons, Openda o Šeško, que cabe recordar que perdieron a las tres figuras ofensivas este pasado verano. Y Diomandé está siendo de lo más destacado de la Bundesliga, del propio Leipzig a nivel europeo, partiendo de extremo derecho, un jugador extremadamente potente, veloz, vertical, con esa mirada que tiene ese ADN Leipzig, ¿no? Que son jugadores que pueden mezclar muy bien tanto en carril central como abiertos por fuera, que está teniendo esa capacidad para detectar cuándo pisar el área, cuándo asistir, o sea, está eligiendo muy bien para la edad que tiene, que es cierto que muchas veces juega pasado un poco de revoluciones, pero son cosas normales de la edad que tiene y evidentemente tiene que ir mejorando, pero desde luego un acierto absoluto y total y quitándose el sombrero con la dirección deportiva del Leipzig una vez más. Otro nombre destacado de este Leipzig, pues Ouedraogo, también 19 añitos, que venía de la cantera del Schalke 04 y que este curso se está teniendo ya oportunidades, que es un centrocampista también muy interesante, que también está aportando muchísimo en campo contrario. Pero no solamente ellos, que son los más jóvenes y los más nuevos, también Harder, que llega del Sporting Club de Portugal, para la figura del 9, alternándola con Rómulo, que venía de Turquía, que parecía ahí un poquito como el sustituto de Šeško, la gente un poco escéptica, porque viendo de Turquía, vamos a ver cómo cuaja el brasileño. También está funcionando, aunque está lesionado ahora. Y yo quería destacar la figura de Baumgartner, que lleva nada más y nada menos que 10 golitos, partiendo desde el interior zurdo, normalmente el 4-3-3, hay veces que juega en media punta, también te puedes jugar en doble pivote. Un jugador sensacional, con menos prensa que otros, y que suma en mucha altura del campo, porque también puede ayudar en la gestación del juego, en la elaboración, que se gira bien, es verdad que no es el más asociativo de todos, pero que se gira y es capaz de montar una transición rápidamente y conectar con los de arriba. Y un Leipzig en líneas generales, Bruno, que a mí me parece un equipo muy joven, muy imberbe, muy inexperto, que quizás sea un poquito más equilibrado sin balón que el de los últimos años, desde que llegó a Bundesliga, pero que está dándole a la postre sus frutos. También es cierto que acompañado porque a otros equipos importantes, véase Leverkusen, Gladbach y demás, o Eintracht de Frankfurt no están dando el do de pecho y ellos están aprovechando la situación.
pero desde luego cabía recordar en el Play Fútbol a este Leipzig, que tiene jugadores muy, muy interesantes. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Grande como siempre Paquillo Mariscal, un fin de semana importante porque ha perdido el Arsenal, el líder de la Premier, Aston Villa 2, Arsenal 1, y se ha acercado el City a tan solo 2 puntos, Manchester City 3, Sunderland 0. En Alemania, más allá de esa goleada del Leipzig al Eintracht, goleó también el Bayern, sigue el líder intratable, Stuttgart 0, Bayern 5. En Francia, el PSG, como hemos dicho, goleó al Rennes, pero no le sirve para ser líder porque también ganó el Lens, lo hizo en el campo del Nantes. Y en Italia, lo más destacado seguramente la goleada del Inter contra el Como de Cesc Fábregas, ganó el Inter por 4-0. También, obviamente, la victoria del Nápoles contra la Juve con doblete de Højlund, que está firmando una muy buena temporada. Nápoles 2, Juventus 1, una victoria que deja al Nápoles líder a la espera de lo que haga hoy el Milan. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, con las preguntas de los oyentes. Cerramos el programa como siempre con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en los comentarios de iVoox o bien en la red social X, en @playfutbol, lo que antes era Twitter. Nos dejáis ahí vuestro comentario y os leemos siempre en el programa. Vamos a empezar por precisamente los comentarios de iVoox. Bruno Bouza dice: buenas cracks, ¿cómo veis la temporada del Crystal Palace? Y aparte de Guehi, ¿veis algún jugador con nivel para un equipo top? A mí me parece que Guehi es un centralazo y además acaba contrato y va a salir libre. Más allá de Guehi, a mí me parece que Adam Wharton es centrocampista además de equipo grande. O sea, tiene las características de ese centrocampista dominador que marca los tiempos, que oxigena cuando hace falta, que sabe lanzar también al equipo, porque no olvidemos que está en un equipo muy vertical. A mí me gusta muchísimo Adam Wharton. Antoine dice: buenas Bruno, últimamente se habla de Matteo Pellegrino como ese 9 puro para la selección argentina. ¿Qué te parece como jugador? ¿Lo ves en ese rol? Y por otro lado, ¿qué tal jugador es Aslani? ¿Lo ves para un grande? Pues mira, son dos delanteros muy diferentes. Empezamos con Matteo Pellegrino, el 9 del Parma, que está sumando buenas cifras. Lo firmó por muy poco dinero el Parma, por tanto otro buen disparo de la dirección deportiva del Parma. Le está funcionando bien, creo que son 4 goles en Serie A y 3 en Copa de Italia, 7 en lo que llevamos de temporada y es la temporada de su debut, tiene 24 años, juega muy bien de espaldas a portería, muy buen rematador de cabeza, delantero que si no estoy equivocado supera el 1,90 m. Yo es verdad que le veo un pasito por detrás de otros delanteros para ser ese suplente de Lautaro, de Julián. Pero bueno, podría llegar perfectamente a serlo en el Mundial o si no en un futuro. Mikel dice: buenas chavales, viendo los últimos 2 años de Xhaka en el Arsenal, viendo su año en el Leverkusen, ¿de verdad no tenía sitio en ningún equipo top de Europa que se tuvo que ir al Sunderland? Si es que yo ahora mismo le vería de titular en un Bayern, Madrid o Inter. Bueno, son palabras mayores ser titular en el Madrid, en el Inter, creo que estamos hablando de un nivelazo, pero es que ese nivelazo lo tiene Xhaka. Yo estoy contigo que por experiencia y demás es un futbolista que perfectamente podría ser titular en ese tipo de equipos, jerarquía, bien a balón parado también con esa pierna zurda, además sujeta la posición, potente en los duelos, me parece que está para dar mucho fútbol todavía y que lo vamos a ver de hecho en el Mundial. Chaparret dice: buenas, pensaba que metería Miguel en su 11 a Ada y del Como. ¿Qué semana os gusta más, de competiciones europeas o de liga intersemanal? Las intersemanales siempre con Champions. A mí me parece que hay bastante diferencia. Y teníamos también una pregunta, lo comentamos la semana pasada, de Grada Sakura en Twitter. Dice: somos una cuenta en la que seguimos el desempeño de jugadores japoneses. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, me gustaría pediros una pequeña reflexión sobre la selección de Japón, cada vez con más jugadores en ligas importantes. ¿Cómo creéis que será su rendimiento en el torneo? Pues es verdad que Japón, al final, es una selección en la que hay varios futbolistas con una jerarquía que está respetando su técnico. Me parece que ha firmado una buena clasificación con Hajime Moriyasu todavía en el banquillo, con jugadores con un peso específico claro como los Take Kubo y Ritsu Doan. Poco a poco van entrando otros nombres como Suzuki, el portero del Parma, y siguen teniendo peso pues los Endo, ¿no? Gente como Kamada también, gente que ya lleva un tiempo en el fútbol europeo,
pero al mismo tiempo hay, yo creo que buenas noticias por ejemplo, la temporada de Ayase Ueda en el Feyenoord, que se está saliendo, está marcando goles a cascoporro, gente como Watanabe también en la defensa, y hablamos la semana pasada también de futbolistas menos conocidos, si se quiere, pero que están también rindiendo a buen nivel. Kodai Sano, lo hablamos la semana pasada con Gonzalo Cretaz, con el portero del NEC Nimega, su compañero. Kodai Sano tiene tan solo 22 años, es un centrocampista con muy buena pinta. El propio Kento Shogai, que es un delantero centro, puede jugar también en otras posiciones, tan solo 20 añitos. Vamos a ver si Moriyasu, que es un técnico también de jerarquía, se atreve a dar esos pasos, pero creo que más allá de los que llevan bastante tiempo, hay otros que realmente lo están haciendo muy bien y que están llamando a la puerta. Si por lo que sea no están preparados los habituales titulares, estos están para sumar desde ya. El joven delantero de 20 años, como decíamos, Kento Shogai, lleva 6 goles en su temporada en la Eredivisie, que no está nada mal. Pues hasta aquí el Play Fútbol de esta semana. Nosotros nos vamos, más podcast la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.